Buen día. ¿Dónde está? Sí. Mi nombre es María Soledad Bombara, trabajo en la Dirección de Biotecnología hace aproximadamente 1 año y medio. Durante el año pasado trabajé en lo que es evaluación de primera fase y desde enero aproximadamente trabajo con Gladys en lo que es gestión administrativa. La idea de esta segunda charla es seguir explicándoles lo que es regulación en Argentina para liberación de OVGM, pero básicamente nos vamos a focalizar en 3 tipos de actividades. Como les mencionaba Gladys, la 701 que es para liberación experimental. Después vamos a hablar de lo que es producción de semilla, que es la 17, y lo que es invernáculos de bioseguridad, la 241. Todas actividades precomerciales. La idea es hacerles un resumen de la información que debe presentar el solicitante y que es evaluada por la dirección. Lo que es la 701 y liberación experimental está básicamente la información concentrada en 4 módulos que van desde la letra A a la D. El módulo A es información general, el módulo B abarca lo que es información del evento y de la construcción, módulo C que es lo que es información más del ensayo agronómico y medidas de bioseguridad, y el módulo D que es información sobre los establecimientos y sitios de liberación donde se va a llevar a cabo la liberación. Ahora voy a entrar un poco en detalle en cada uno. Lleva mucha más información cada módulo, solo voy a mencionar algunos puntos para no llenarlos de datos. Lo que es el módulo A, bueno, lleva información del solicitante, nombre, responsables, dirección. Se aclara qué tipo de permiso se está solicitando, si es anual o plurianual, cuál es el OVGM objeto, o sea, el nombre científico, común, una breve descripción fenotípica de ese cultivo. Y uno de los puntos más importantes del módulo A es el plan de contingencia, o sea, el solicitante se compromete a hacer una descripción de un plan que lleva a cabo en caso de que haya un escape de ese OVGM. Lo que es módulo B es básicamente lo que es información molecular, información del evento o de la construcción. Lleva datos como, bueno, la denominación del evento, las características que da, o sea, que otorga ese evento. Deben aclararse si hubo antecedentes de liberación en la República Argentina de ese evento. Se aclara también el área total a sembrar del OVGM. Se detalla el origen de ese material a sembrar, de dónde viene, quizás puede ser que sea remanente de otros expedientes anteriores o si es material nuevo. Y también se aclara toda esa semilla, lugar de guarda, bajo qué condiciones y qué destino se puede llegar a dar en caso de que no se haga la siembra. Lo que es el módulo C, que entonces les decía que es básicamente el ensayo, se aclara qué tipo de autorización se está solicitando, puede ser invernadero o campo o ambas. Debe aclararse los objetivos de esa liberación que tiene pensado hacerse, pueden ser uno o varios los objetivos. Un detalle de las actividades que se tienen pensado llevar a cabo para cumplir esos objetivos, fecha estimada de siembra, de floración, de cosecha. Bueno, detallar todos los movimientos que hay, tanto del ingreso de esa semilla, movimientos durante la cosecha y después de la cosecha del material. Puede que el objetivo sea solo observación y se termine destruyendo todo, tienen que aclararlo, y en caso de que haya cosecha de material, tienen que indicar cuánto y qué destino se le va a dar. Y, bueno, como mencionaba antes, también siempre que se guarde material debe detallarse el lugar y qué medidas se van a mantener, o sea, si ese material debe estar regulado, rotulado y separado de cualquier otro material que no sea OVGM. Bueno, lo dejé para el final justo. Uno de los puntos importantes de lo que es el ensayo es lo que es distancia de aislamiento al mismo cultivo que se está ensayando, ¿no? Ahora, ¿qué llamamos aislamiento? Es la condición destinada a evitar que haya flujo de material genético de ese OVGM con otros que sean, o sea, ese mismo cultivo o especies que sean sexualmente compatibles. A ver, lo que tenemos es la resolución 226, que verán, tiene ya unos cuantos años, que es del 1997, en el que podemos encontrar, ahí puse algunos ejemplos de cultivos con distancias de aislamiento y años control post cosecha. Lo que fue pasando, pasaron muchos años, es nuevas solicitudes con nuevos cultivos
que no estaban contemplados dentro de la 226. Entonces surge lo que es la resolución 3, que hace flexible esa resolución 226, aclarando que, bueno, o sea, si bien esas son las medidas de aislamiento, pueden tomarse otras medidas. O sea, el solicitante puede presentar otro tipo de aislamiento que puede ser temporal o surgen nuevos cultivos en los que no están detallados en la 226, lo presenta, se evalúa en la dirección, lo evalúa la CONAVIA y si se cree que están bien las medidas y que no va a haber cruzamiento, se aprueba. Los módulos D es básicamente información de los establecimientos y de los sitios de liberación. O sea, el solicitante presenta toda la documentación y aparte debe presentar en qué establecimientos tiene pensado realizar la liberación. Entonces, en qué establecimientos, nombre, dónde está ubicado el establecimiento, una descripción del sitio, si es invernáculo o campo. Todo esto son formularios electrónicos con puntos GPS que en la dirección lo que hacemos es levantarlos por medio del Google Earth y poder visualizarlos. En la dirección se cuenta con una base histórica de datos de manera de poder controlar lo que les mencionaba antes, los años de control post cosecha, que no se solapen los sitios o que estén alejados de pueblos, ciudades, todo eso se evalúa. Entonces, lo que es 701 liberación experimental son estos 4 módulos. No es tan tajante y tan determinante la información, o sea, pueden llevar a cabo el ensayo, pero pueden que durante la liberación quieran modificar el ensayo o que el origen del material llegue a ser otro. Si hay modificaciones de esa solicitud, las pueden pedir. Lo que no se puede modificar es la superficie que declararon que iban a sembrar con el OBGM. Ya si hay cambios en lo que es superficie, nuevos módulos C, o sea, nuevos ensayos que desean realizarse, o bien agregar establecimientos, ya ahí se pide como una nueva ampliación a ese expediente ya aprobado. En cuanto a lo que es la información, puede que haya información confidencial, o sea, información que el solicitante considere que no debe ser de dominio público. Por lo general se dan en lo que es el módulo del evento, en el módulo B. Lo que sí no puede ser información confidencial es el nombre del evento, fenotipo, lugar donde se va a llevar a cabo la liberación, bueno, el plan de contingencia en caso de una emergencia, o todo lo que sea información relevante para la dirección o para la CONAVIA, ya sea aislamiento o hasta los datos del solicitante. Una vez presentada la solicitud, aprobada y otorgado el permiso, sigue la evaluación desde la dirección de esa liberación. El solicitante tiene que presentar una matriz de actividades a medida que va programando las siembras, donde detalla en qué sitios, en qué establecimientos tiene pensado realizar la siembra, cuándo, cuántos, o sea, la superficie que tiene pensada usar, o sea, todo en concordancia con la solicitud que se aprobó en un principio. Después, una vez terminada la siembra de esa liberación, existe lo que es un informe de siembra final, detallando todos los establecimientos y detallando exactamente la superficie que se sembró, y en paralelo se presentan los formularios de los establecimientos con los datos finales de la siembra, o sea, en concordancia con el establecimiento que se presentó en un principio. Tiene que ser los mismos establecimientos y los mismos sitios de liberación. Y existe lo que es el informe de cierre que da por finalizada lo que es la liberación. Eso en cuanto a liberación experimental. Por otro lado tenemos la resolución 17, que es para producción de semilla. En este caso no está tan separada por módulos, son anexos dependiendo del cultivo. Contamos con 3 anexos distintos, uno para maíz, otro para soja y un tercero que es para otros cultivos. Lo que se pide en estos 3 anexos, son estas 3 solicitudes, es que haya antecedentes de ese cultivo que se va a producir. O sea, tiene que al menos haber una liberación experimental que se haya llevado a cabo y que ya tenga su informe de cierre.
Por lo general, bueno, lo que es producción de semilla, el objetivo no va a ser experimentación, para eso tenemos la 701. En lo que es producción de semilla, los objetivos son exportación, por lo general, bueno, es un servicio de contrastación, puede ser guarda el objetivo para un futuro lanzamiento comercial o futuras siembras, o aprovechamiento agroindustrial. Como les decía, se cuenta con 3 anexos, uno para maíz, otro para soja u otros cultivos. Hay algunas disposiciones específicas para lo que es maíz y soja. En el caso de maíz, dentro de las disposiciones, lo que se pide es que el aislamiento de otro maíz, si el evento se encuentra en el parental hembra, la distancia sea de 250 metros y en caso de que esté en el evento parental macho de 600. Lo que se pide también en lo que es los formularios de producción es descripción de toda la maquinaria a utilizar, cuáles van a ser los métodos de limpieza, los métodos de purga. En el caso de maíz, el límite de tolerancia es de 0,1. Si llega a superar ese límite, deben indicar qué es lo que van a hacer con ese material, si va a ser destrucción o si tienen pensado darle otro destino, se evaluará. Y en el caso de soja, lo que es aislamiento a otras hojas es de 30 metros, se pide aislamiento entre los sitios de liberación y los caminos de unos 50 metros. Bueno, se pide que la siembra se haga en el periodo más corto posible, que la apertura de bolsas, cargan sembradoras o limpieza de cualquier maquinaria sea dentro del sitio de liberación. Y la purga en el caso de soja, el límite es de 0,07. Todas estas ya son disposiciones que deben cumplir los solicitantes. Si llegan a querer modificar distancias o algún punto, lo presentan, pero tiene que ir a evaluación de la dirección y de Conavia para su aprobación. A rasgos generales, los anexos son bastante extensos, cuentan con más de 20 puntos. Les explico en general cualquiera de los 3 anexos qué información debe llevar. O sea, indicar qué personal es el que va a llevar a cabo las operaciones. Bueno, tiene que estar capacitado y saber del manejo de OVGM. El acceso a los sitios de liberación es limitado. Debe notificarse, igual que en la 701, en caso de desvíos o escapes, cuál es el plan de contingencia, bueno, que es el último punto. Y cualquier desvío notificarse, o sea, si llega a haber ingesta por parte de animales, se aíslan esos animales y inmediatamente se tiene que notificar a SENASA. Dentro del anexo y todos esos puntos a presentar, lo que es siembra, tienen que detallar cuándo tienen pensado llevar esa siembra, en qué fecha, cómo va a ser el transporte de esa semilla, quiénes lo van a llevar a cabo, o sea, con nombre y datos de contactos de esas personas, cuál va a ser la superficie máxima a sembrar. Bueno, como les mencionaba antes, se pide mucho lo que es descripción de maquinarias, cómo va a ser llevada a cabo la limpieza. Lo mismo, prácticamente son los mismos datos para lo que es cosecha, o sea, cuándo tienen pensado realizarla, describir los equipos de describir las cosechadoras, cómo va a ser el método de limpieza de las cosechadoras y continuamente monitorear el sitio de liberación. También otro de los puntos a detallar es, en caso que sea exportación o guarda el objetivo, lo mismo, cuándo está pensado realizarse, qué persona lo va a llevar a cabo, cuánto va a durar esas operaciones, lo que es traslados, qué tipos de bolsas van a usar. Bueno, obvio que tienen que estar rotuladas, dónde van a estar almacenadas esas bolsas. Y si el objetivo es aprovechamiento industrial, lo mismo, o sea, la maquinaria a utilizar, los métodos de limpieza, el personal, fecha de cuando tienen pensado realizar la actividad y el destino de esos productos. Antes que nada, los de producción, al igual que las 701, tienen sus formularios de establecimiento. Yo no lo mencioné. Y son iguales, o sea, tienen un detalle del establecimiento, dónde y cuáles van a ser los sitios de liberación. Al igual que la 701, se cuenta con un informe de siembra final que la dirección carga y tiene como base histórica,
y también un informe de cierre con el cual se finaliza la producción. Eso entonces, liberación y producción. Y por último, para no cansarlos con tantos datos, nos queda lo que es invernáculos de bioseguridad. Como condición para este tipo de actividades es que los OBGM sean desarrollados en laboratorios de la República Argentina. Dentro, bueno, de los formularios de la 241 contamos con 4 anexos. Uno que es el reglamento básico para la liberación de ese OBGM, un anexo 2 con información sobre el solicitante y las instalaciones, un anexo 3 que ya es el protocolo de manejo del cultivo que se va a experimentar, y un 4 que es el listado de las características de esos invernáculos. Dentro del anexo 1 puse los puntos para mí más importantes a tener en cuenta y a seguir. Es que el OBGM proviene de ese laboratorio generado y debe permanecer dentro de esas instalaciones, dentro de esos invernáculos. Si se desea realizar algún movimiento de ese OBGM, debe, pedirse autorización y debe contar con la aprobación de CONAVIA. Si no, no pueden realizar los movimientos. Y bueno, como siempre, el material tiene que estar identificado de otros materiales que no sean OBGM y rotulados. El anexo 2 que les mencionaba, que es información general, lleva datos del solicitante, dónde están localizados los invernáculos, qué nivel de bioseguridad, que ahora más adelante se los menciono, que hay 2 tipos, con qué especie se va a trabajar, y nuevamente el plan de contingencia. Como verán, en cualquiera de las 3 resoluciones se pide cuáles son las actividades a llevar a cabo en caso de que haya un desvío o un escape. Y lo mismo, bueno, descripción de dónde va a estar guardado ese OBGM. Lo que es el 3 ya es específico de la especie OBGM, se indica qué especie, qué tipo de características introducidas tiene, se describen las actividades a llevar a cabo, se explica cuál va a ser el método de siembra, cómo se van a manejar, el manejo de muestras que se tomen, cómo se manejan los residuos, y bueno, y destino y tratamiento del sustrato. Este sería básicamente como es un módulo C en el de experimental, es detallar las actividades con ese OBGM y cómo va a ser todo el manejo. Y como les decía, lo que es el anexo 4 ya es básicamente el detalle de las estructuras de los invernáculos de bioseguridad. Existen 2 niveles, el BS1 y el BS2. BS1 es para especies que no son malezas y que no tienen posibilidad de cruzamiento con malezas, y el BS2 especies con posibilidad de cruzamiento con malezas. No puse, existe un cuadro con todo el detalle de las características de estos dos tipos de invernáculo porque era mucha información, pero bueno, se puede buscar o se los puedo mostrar más tarde. Para finalizar lo que es la 241, y como para compararlo con lo que es los informes de siembra final o informes de cierre, en lo que es 241 se cuenta con libros de actividades y libro de existencias. El de actividades es un detalle de las actividades que se van llevando a cabo con esos OBGM, descripción, bueno, clara y detallada, y que fue todo lo que se fue realizando. Y el de existencias, que llama más a, bueno, origen, no sé, ingreso de los materiales, egreso, cuánto, dónde se guarda. Parecido a la 701, bueno, en producción también puede pasar, se pueden pedir ampliaciones, ya sea en producción si quieren agregar nuevos establecimientos donde sembrar, se pide como una nueva ampliación. En la 241 puede pasar que quieran presentar con esos invernáculos de bioseguridad que ya fueron habilitados por INASE, presentar un anexo 3 con un nuevo cultivo. Lo que hacen es presentar el 2 y el 3 conteniendo esa información. O bien puede ser un cultivo que ya fue aprobado dentro de esa 241, pero con nuevas características. Entonces, cuando es así, se presenta nuevamente el anexo 3 de ese cultivo, resaltando cuáles son los puntos actualizados de ese formulario.
Bueno, como resumen de la charla de Gladys y la mía, existe lo que es la solicitud de fase 1, ya sea, bueno, liberación experimental, producción o invernáculo de bioseguridad. Una vez presentada la solicitud con todos los formularios completos, el paso siguiente es la evaluación de la dirección por parte de los técnicos, donde ahí está la ida y vuelta, como mencionaba Gladys, llamamos lo que es preevaluación. Bueno, se hacen objeciones a la presentación y el solicitante contesta las observaciones. Hay una evaluación de la CONAVIA. Una vez resuelta esa evaluación, pasa a lo que es las reuniones mensuales de la CONAVIA, en donde si está todo bien y están todos de acuerdo con lo presentado y con las respuestas que hubo, se le da evaluación favorable. De ahí pasa a lo que mencionaba Gladys, que es la parte administrativa, que es donde se otorga el permiso, que es una resolución firmada por el secretario. Una vez que se cuenta con esa resolución firmada, ya el solicitante puede llevar a cabo la liberación. Y bueno, más adelante van a tener las charlas de SENASA y NACE, pero es un laburo en conjunto con los organismos de control. Bueno, espero no haber